Bienvenidos al seminario de economía. Entonces, el día de hoy nos acompaña el doctor Raúl Alberto Ponce Rodríguez. Empezó su carrera como ingeniero electromagnético, ¿cierto? Electromecánico por el Instituto Tecnológico de Chihuahua. Tiene dos maestrías en economía, la primera por la Universidad Autónoma de Nuevo León, la segunda por la Universidad de Brown en los Estados Unidos, y se doctora en economía por la Universidad de Georgia en los Estados Unidos, y actualmente se desarrolla como profesor de economía en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es investigador nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. Cuenta con diversas publicaciones, entre ellas destacan 4 libros que ya me gustaría tener. 34 publicaciones en diversas revistas, tanto nacionales como internacionales. Ha recibido premios nacionales e internacionales por su investigación. Entre ellas destaca el premio Elinor Ostrom por la publicación del artículo del Politics of Fiscal Federalism, Building a Stronger Decentralization Theorem, que, si no me equivoco mucho, es lo que nos va a presentar el día de hoy, ¿cierto? Como el mejor artículo publicado en The Journal of Theoretical Politics. Ha recibido el premio a la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Nuevo León por el mejor artículo publicado en revista de ensayos. Y también el premio internacional The Dell White Best Paper Award by the American Political Science Association por el artículo de investigación Rethinking the Political Economy of Decentralization, How Democracy and Political Parties Shape the Provision of Public Goods. El día de hoy lo que nos va a exponer es The Politics of Decentralization, si no recuerdo mal. No, The Politics of Fiscal Federalization. Entonces, le cedemos la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, quisiera comentarles que estoy encantado de estar aquí con ustedes, aunque sea de forma virtual. Considérenme un amigo desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y además es más grato o doblemente grato saber que pues tanto Miriam como Tony se encuentran con ustedes. De hecho, yo tuve la fortuna de dirigir sus tesis de maestría cuando estuvieron en un programa de maestría con nosotros, un programa de maestría que está en el Sistema Nacional de Posgrados, o lo que era el Sistema Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Y les agradezco la invitación tanto a las autoridades académicas de la universidad como a Miriam por el contacto. Y sin más preámbulos, déjenme compartir la presentación. ¿Me confirman que estarían bien, que se ve? Sí, sí se ve. Perfecto, muy bien. Entonces, en esta ocasión les voy a presentar, en realidad les voy a presentar varios trabajos. El título es de la política del federalismo fiscal, construyendo una teorema de descentralización más fuerte, que es un trabajo conjunto que desarrollé con los profesores Hankla, Martínez Vázquez de la Universidad de Georgia y Eunice Heredia, quien es ahora consultora en Development Alternatives en Washington. Y lo que les voy a presentar hoy es un compendio de 3 trabajos que nos tomaron aproximadamente 7 o 8 años en desarrollarlo. Uno es este artículo publicado en la revista de Journal of Theoretical Politics, que es una serie de modelos con teoría de juegos que busca analizar el impacto de instituciones políticas en el análisis comparativo sobre qué es mejor o en términos de bienestar para una sociedad tener elecciones locales, determinando como un mecanismo de opción social el gasto público, o tener elecciones nacionales. Además de que incorporamos otras instituciones que tienen que ver con la nominación de los candidatos. Y este artículo se centra en aquellas democracias con sistemas electorales de mayoritarios. Y luego este artículo hace un análisis empírico. Bueno, perdón, el libro extiende este análisis del artículo para tomar en cuenta diferentes sistemas electorales, tanto mayoritarios como representación proporcional. Y este artículo tiene que ver con el análisis empírico que hicimos en base a la teoría desarrollada en estos trabajos.
No me voy en esta presentación no me voy a enfocar mucho a la descripción detallada de los modelos teóricos, porque pienso que me llevaría mucho detalle. Entonces, al estudiante interesado, la persona interesada, pues le referiría tanto el libro como el artículo. Y de hecho, si están interesados, por aquí yo tengo 1 o 2 libros que les podría enviar ahí a la facultad con muchísimo gusto. Entonces, la motivación es que la descentralización fiscal ha sido uno de los fenómenos políticos más prevalentes en las últimas décadas. Muchos países han buscado entregar más poder de colocar impuestos y determinación autónoma de gasto a gobiernos subnacionales o provinciales. Y este movimiento de descentralización se ha motivado por el trabajo de Oates y el trabajo de otros economistas que sugieren que los gobiernos locales en relación al gobierno central podrían tener una mejor capacidad de focalizar los bienes públicos para maximizar las ganancias de bienestar que pueden estar asociados a incorporar la heterogeneidad de preferencias. Entonces, diferentes residentes de diferentes localidades pudieran preferir diferentes niveles de gasto público o composición del gasto público, y esta teoría sugiere que los gobiernos locales están mejor posicionados para ofrecer esta focalización de bienes públicos. También se ha enfatizado que los gobiernos locales podrían tener mejor una rendición de cuentas y mejor intercambio de información entre gobernados y políticos. Y algunos economistas han desarrollado este tipo de modelos donde los gobiernos locales pueden estar asociados con una competencia que pudiera mejorar también la gobernanza y la eficacia del gasto público, ¿no? Sin embargo, ha habido otros economistas que han enfatizado que la provisión de bienes públicos por gobiernos locales podría ser no Pareto eficiente cuando hay externalidades interregionales. Y esto es particularmente importante cuando hay movilidad en un país. Entonces, tú puedes ir a Acapulco, a la playa o a Cancún, y te vas a beneficiar de la infraestructura, de la seguridad local, de amenidades locales, sin que necesariamente hayas pagado los impuestos como para que financien esos bienes. Y en ese sentido hay una externalidad positiva, ¿no? que se magnifica, sobre todo cuando hay procesos de migración. Y otros también han enfatizado que los gobiernos locales podrían ser particularmente propensos a ser capturados pues, por élites y puede haber más corrupción por la captura de élites locales, ¿no? En términos de los resultados empíricos son mixtos. Algunos encuentran que tener un sistema de gobiernos locales es mejor para el crecimiento económico, pero también está asociado con mayor corrupción, pero otros encuentran lo contrario. Y una posible razón por la cual existe esta diversidad de resultados empíricos es porque hay una gran diversidad de contextos institucionales cuando haces un análisis de datos de panel que compara diferentes países. En cuanto a estos trabajos, también algunos economistas han enfatizado que el diseño de la estructura fiscal, más que las instituciones políticas locales, se han enfatizado si los gobiernos locales tienen capacidad y autonomía para establecer impuestos y gasto local. Y mientras que por el lado de los politólogos, en el área de ciencia política, los investigadores se han enfocado a hacer un análisis comparativo de instituciones políticas por nivel nacional y cómo afectan esas instituciones políticas como determinantes de la centralización o la descentralización, más que su impacto en la eficacia del gasto público o en la gobernanza. Este tema de gobernanza pues, ha sido particularmente avanzado por el Banco Mundial, incentivando la investigación en esta área, ¿no? Y pues sucede que hay poca investigación tratando de vincular instituciones políticas con la descentralización y la gobernanza. Algunos ejemplos de investigación reciente pues, son los que están aquí mencionados en esta lámina. Y nuestro trabajo precisamente busca entender cómo las instituciones políticas pueden mediar el efecto de la descentralización. Entonces, déjenme tratar de especificar más claramente a qué me refiero con descentralización fiscal.
O sea, el trabajo de Oates, que lleva a un resultado celebrado en el caso de economía pública, es este teorema de centralización fiscal, y Oates sugiere que en ausencia de economías de escala y cuando también en ausencia de externalidades interregionales, y si además hay heterogeneidad de preferencias, entonces el bienestar asociado con la provisión de bienes públicos pareto eficientes tiende a ser mayor cuando estos bienes públicos son servidos a través de un sistema de gobiernos locales en lugar de un gobierno centralizado. Y la razón es que los gobiernos locales podrían focalizar el gasto público de acuerdo a las preferencias del ciudadano promedio en cada localidad. Entonces, en esta lámina, imaginen a dos localidades en un país, y los residentes de la localidad 1 quisieran un nivel de gasto público G estrella 1, que es el que maximiza el bienestar del ciudadano promedio, mientras que en la localidad 2, un nivel de G estrella 2, y la heterogeneidad, tanto de preferencias como de ingreso, pudiera ser que alguna localidad quiere más gasto público que la otra. Y si tenemos un sistema de gobiernos locales, estos gobiernos locales podrían tener incentivos, bajo ciertas circunstancias, de proveer este gasto diferenciado, y entonces el bienestar nacional se maximizaría. En contraparte, si tenemos heterogeneidad de preferencias, pero tenemos en lugar de un sistema de gobiernos locales, tenemos un gobierno central, pues entonces la distribución relevante para un gobierno central pues no es el individuo promedio de una localidad a otra, sino el individuo promedio a nivel nacional. Y eso tiende a llevar a que el gobierno nacional, en lugar de proveer G estrella 1 y G estrella 2, provee G estrella C, que sería un bien público uniforme. Entonces, desde el punto de vista de los residentes de la localidad 1, el gasto público es excesivo, porque ellos prefieren G estrella 1. Y desde el punto de vista de los residentes de la localidad 2, pues el nivel de gasto público provisto por un gobierno central es demasiado bajo. Ahora, Oates asume que los gobiernos centrales proveen bienes públicos uniformes. En la práctica esto no es necesariamente cierto, pero ciertas variables del gobierno central sí tienden a ser uniformes. Por ejemplo, los impuestos no son diferenciados. Por ejemplo, en México el impuesto sobre la renta no es diferenciado dependiendo de dónde vivas. Y en muchos países también es el caso. Entonces, los impuestos podrían ser uniformes, mientras que el gasto diferenciado, y eso pudiera llevar a un nivel de diferenciación subóptima cuando los bienes públicos son provistos por un gobierno central en relación a cuando son provistos por un gobierno local. Nosotros, para fijar ideas, asumimos que nuestros modelos, que el nivel de gasto público del gobierno central es uniforme, pero hemos relajado este supuesto y nuestros resultados se mantienen. Los economistas han empezado a cuestionar, desde hace algunas décadas, han empezado a cuestionar pues, los resultados del teorema de centralización fiscal, porque el teorema pues, elimina la posibilidad de las externalidades interregionales, las externalidades positivas del gasto público local, y también el teorema asume que los gobiernos son controlados por planeadores sociales benevolentes. Sin embargo, una segunda generación de investigación demuestra que los factores políticos son críticos para determinar el gasto público en democracias modernas. Y entonces, esto nos lleva a la siguiente pregunta. Si nosotros nos movemos del esquema que generó Oates, donde los gobiernos centrales son controlados por un planeador social benevolente, e incorporamos la competencia electoral, se mantendría el resultado de que en ausencia de economías de escala y en ausencias de externalidades y si hay heterogeneidad de preferencias, es mejor tener gobiernos locales. Y lo que nosotros queremos saber es que si incluimos las instituciones políticas que generan incentivos para el diseño de política económica, porque al fin y al cabo los gobiernos tienen que ser elegidos a través de un proceso electoral, la pregunta es si este teorema de centralización sigue siendo relevante, o si en algún tipo de democracia la descentralización fiscal sí entrega los beneficios esperados, o si en algún otro tipo de democracia la descentralización fiscal no es necesariamente mejor a un gobierno central. Y aquí la innovación es que nosotros incorporamos un análisis comparativo de descentralización y descentralización democrática,
Y en este caso estamos hablando de elecciones nacionales y elecciones locales. Nosotros queremos hacer un análisis comparativo de cómo estos medios de opción social para la terminación del gasto público pueden llevar a gastos públicos con características diferentes. Y estamos particularmente interesados en temas de si son Pareto eficientes y si logran maximizar el bienestar asociado con la diferenciación del gasto público cuando existe un país con heterogeneidad de preferencias. Y el otro elemento que incluimos en la literatura que no había sido previamente estudiado es el tema de la nominación de los candidatos. Entonces, generalmente el modelo típico de competencia electoral asume que ya hay candidatos que compiten y entonces bajo ciertas condiciones los partidos seleccionan la política del votante mediano o la política del votante promedio si es que utilizamos un modelo de votos probabilísticos. Nosotros en este trabajo incorporamos el tema de la nominación de los candidatos y observamos que a nivel internacional hay una gran variedad. Por ejemplo, el sistema mayoritario de Estados Unidos tiende a utilizar elecciones primarias. Y dentro de las elecciones primarias hay ciertas variedades, pueden ser elecciones primarias blanket, pueden ser abiertas y pueden ser cerradas. Y cada elección tiene sus características específicas y tiende a generar incentivos diferenciados. Pero, por ejemplo, en sistemas electorales de representación proporcional, los líderes nacionales tienen la capacidad de nominar a candidatos a través de listas que pueden ser abiertas o cerradas. Una lista cerrada es cuando un partido te entrega una lista con los candidatos que podrían tener un asiento en el Congreso, dependiendo de la proporción de votos que el partido recibe en la elección. Y cuando tenemos un sistema de representación proporcional con listas abiertas, los votantes eligen la posición, eligen el partido y eligen la posición de cada uno de los candidatos. Y sucede que eso genera incentivos diferenciados en cuanto al diseño de política económica, porque los candidatos no solo tienen que ganar la nominación de su partido, sino que también tienen que diseñar política económica, política de gasto pública, para tratar de atraer votos y ganar la elección. Entonces, la innovación de nuestro trabajo, que está plasmada primordialmente en el libro que les mostré, es la incorporación de este análisis comparativo de elecciones nacionales con elecciones locales, y además la institución de integración de partidos. Integración de partidos es cuando los líderes de los partidos pueden nominar a los candidatos. Y la no integración de partidos es cuando se utiliza una elección primaria, que puede también tener sus variedades institucionales, como un mecanismo de elección del candidato. Y entonces desarrollamos modelos con varios escenarios. Entonces, por ejemplo, en el caso de sistemas mayoritarios, primero modelamos cómo los candidatos se postulan para las primarias, cómo ganan la primaria y obtienen la nominación, y luego cómo concursan en una elección, ya sea nacional o local, y el partido y el candidato que obtiene mayor cantidad de votos implementa la política pública. Asumimos que los candidatos buscan maximizar la probabilidad de ganar la elección, y asumimos que los votantes votan por un tema de bienestar económico. O sea, elementos de identidad de partido y otros determinantes del voto no son considerados en este modelo, pero probablemente en el futuro consideraremos qué tipo de resultados tenemos cuando, además del interés económico, hay otro tipo de determinantes del voto, ¿no? En muchos países, por ejemplo en Estados Unidos, la identificación del partido, si tú eres demócrata o tú eres republicano, tiende a ser un buen predictor de cómo votas. Y entonces eso significa que no solo hay factores económicos, pero factores de otras dimensiones que pueden afectar la determinación del voto y quién gana elecciones, ¿no? Y en los modelos de integración de partidos, pues lo que tenemos es, primero, los líderes de los partidos nominan a un candidato. Un candidato debe tratar de diseñar política económica o política de gasto para atraer tanto la nominación como la posibilidad de ganar la elección. Los candidatos que son nominados y que luego compiten contra otros partidos, el
partido o el candidato de algún partido que recibe la mayor cantidad de votos tiende a implementar su política pública. Y en este tipo de modelos de sistemas mayoritarios asumimos que el que gana, gana todo, gana el Congreso y gana el Poder Ejecutivo. Pero en los modelos de representación proporcional sí modelamos específicamente la negociación legislativa. O sea, los candidatos consiguen asientos en el Congreso y luego hay un proceso de negociación legislativa. No les presento los detalles y por eso me disculpo un poco de cada uno de los modelos, porque estamos hablando como de 16 o 17 modelos teóricos y que además toman muchísimo tiempo. Entonces, me quiero enfocar más bien en la intuición y en los resultados empíricos que encontramos. Pero digamos que para fijar ideas, la innovación de nuestro trabajo es el análisis comparativo de qué tipo de resultados tenemos en la asignación de recursos de gasto público, si tenemos elecciones centrales o elecciones locales. Y además combinamos eso con el proceso de nominación, ya sea cuando hay integración de partidos, o sea, los líderes de los partidos nominan a los candidatos, o cuando tenemos un sistema de elecciones primarias. ¿Okay? Y un poco anticipando los resultados, pues nuestro trabajo se enfatiza en las capacidades, ya sea de elecciones nacionales o elecciones locales, en establecer bienes públicos que sean Pareto eficientes o no, y que sean diferenciados de acuerdo a las preferencias de los residentes o no. Entonces, por ejemplo, en este renglón consideramos un sistema electoral mayoritario con integración de partidos y elecciones centrales. Y lo que encontramos es que este sistema de instituciones políticas nos va a producir bienes públicos con y sin externalidades Pareto eficientes, pero no va a lograr maximizar las ganancias de la sociedad asociadas con la focalización del gasto público. Por cierto, los modelos que utilizamos todos son modelos de votos probabilísticos. Por eso tenemos los resultados que en una estructura de esta naturaleza, el gasto público local o los bienes públicos locales son Pareto eficientes. Y luego, este renglón considera una democracia con sistema electoral mayoritario, con integración de partidos, pero ahora consideramos elecciones locales. Y lo que encontramos es que las elecciones locales, este tipo de instituciones tienen la necesidad de los candidatos de atraer votos, genera incentivos para que un sistema de elecciones locales pueda focalizar bien el gasto público de acuerdo a las preferencias de los residentes. Pero además, y esto es nuevo en relación a la literatura normativa, en nuestros modelos los partidos tienen presencia nacional y entonces buscan maximizar la probabilidad conjunta de ganar todas las elecciones locales. Y eso lleva a un proceso de coordinación de políticas públicas, o pudiera hacer más probable la coordinación de políticas públicas, porque el gasto público de una elección local en una entidad 1 pudiera afectar las posibilidades de ganar ese partido en la elección local de alguna otra entidad, y eso tiende a llevar a una mejor coordinación de las políticas públicas, y en este caso los bienes públicos, los bienes públicos locales con externalidades pueden ser provistos de una forma Pareto eficiente. Que esto es diferente al resultado que encontró Oates. Oates encuentra que pues, los gobiernos locales no tienen incentivos para tomar en cuenta las externalidades. Pero si tienes un partido con presencia nacional que busca ganar elecciones, que busca maximizar la probabilidad conjunta de ganar todas las elecciones locales, entonces eso puede llevar a una probabilidad de que los partidos logren tomar en cuenta las externalidades del gasto público de una entidad sobre la otra. Y entonces, este renglón y este renglón nos permiten comparar en democracias con integración de partidos si las elecciones nacionales son mejores que las elecciones locales. Y encontramos que las elecciones locales tienen mayores ventajas que las nacionales. Entonces, en este tipo de democracia, descentralizar fiscalmente las responsabilidades de los gobiernos nacionales podría llevar a una mayor eficacia al gasto público. Sin embargo, cuando tenemos, por ejemplo, en el caso de primarias, en los sistemas electorales mayoritarios, este no es el caso. Si ustedes observan,
Bajo elecciones centrales, el gasto público va a ser Pareto eficiente, con y sin externalidades, pero cuando hay primarias que se le llaman blanket, las primarias blanket significa que cualquier ciudadano puede participar en cualquier primaria de cualquier partido, pues el gasto público solo se puede considerar, en un sistema de elecciones locales, solo se podría considerar Pareto eficiente cuando los bienes públicos no tienen externalidades. Y solo puede focalizar bien el gasto público cuando los bienes públicos no tienen externalidades. Pero cuando hay externalidades, un sistema de elecciones locales ni focaliza bien ni genera bienes públicos Pareto eficientes. Y entonces, en este caso, para este tipo de democracias, por ejemplo, con primarias de esta naturaleza, pues descentralizar el gasto público no necesariamente es mejor si las externalidades son significativas y si hay poca heterogeneidad de preferencias, es mejor tener un gobierno central. Y aquí lo que este análisis nos dice es que los resultados de la descentralización fiscal son contingentes al tipo de instituciones políticas que tenemos. Y entonces, hacemos esto. Esto tiene el análisis de elecciones centrales contra elecciones locales, cuando tenemos primarias cerradas y luego cuando tenemos primarias abiertas, y hacemos un análisis comparativo. Lo mismo hacemos para sistemas electorales de representación proporcional. Y encontramos que descentralizar el gasto a gobiernos locales es mejor para sistemas de representación proporcional cuando hay sistemas de listas de partidos cerradas, cuando hay sistemas de partidos de listas abiertas, pero en aquellos sistemas de representación proporcional con listas de partidos abiertas y no integración de partidos, entonces no necesariamente es mejor tener gobiernos locales. Tal vez es mejor tener gobiernos centrales si hay bastante movilidad y por lo tanto un efecto importante de externalidades en nuestro análisis. Entonces, sé que me estoy yendo muy rápido, pero en esencia lo que hacemos es que nosotros, a través de modelos de teoría de juegos, desarrollamos una serie de hipótesis que busca incorporar instituciones políticas asociados con los sistemas electorales, y comparamos y encontramos que el teorema de descentralización fiscal de Oates no es generalizable para cualquier tipo de democracia. O sea, que en algún tipo de democracias sí va a entregar los resultados esperados, pero que en otro tipo de democracias no. Y esto no era previamente conocido antes de nuestro trabajo. Además de este trabajo teórico, que es bastante extenso, nos dimos a la tarea de crear una nueva base de datos. A nivel de país, desde 1976 al 2006, tenemos el modelo más grande, tenemos 1.816 observaciones para 118 países, y nosotros creamos esta base de datos. De hecho, les comento que tomó más de 3 años la creación de esta base de datos. Afortunadamente, mis compañeros en Estados Unidos, tanto Jorge, él dirige un centro de consultoría económica, entonces tiene los suficientes recursos como para haber podido financiar un proyecto de esta naturaleza. Y fuimos lo suficientemente pacientes como para constituir esta nueva base de datos que fue creada por nosotros. Y entonces codificamos las decisiones políticas de todos estos países en todo este periodo de la muestra, tomando en cuenta si los países tienen descentralización democrática o centralización, y si hay integración de partidos o no hay integración de partidos. En particular, nosotros combinamos la descentralización democrática cuando hay elecciones competitivas y cuando los líderes de partidos que tienen presencia nacional controlan la nominación de los candidatos en las elecciones municipales. Entonces, excluimos aquellos países donde no hay elecciones competitivas y donde no cumplen estas características de tener partidos nacionales, ¿no? Porque requeríamos que los partidos estén interesados en maximizar la probabilidad conjunta de todas las elecciones locales. Y cuando tienes partidos regionales, pues ese no es el caso.
Entonces, tenemos un análisis de datos de panel. Nuestro modelo básico de estimación, pues nuestras variables de interés son las instituciones políticas, la combinación de centralización y descentralización democrática, es decir, elecciones centrales y elecciones locales, junto con las instituciones políticas asociadas con el proceso de nominación. Y luego tenemos nuestras variables de control. Entonces, queremos analizar si diferentes estructuras de instituciones políticas llevan a efectos diferenciados en la eficacia del gasto público local. Entonces, medimos nuestra variable a explicar con gasto en educación, gasto en salud, gasto en infraestructura, para operacionar o hacer operativo el tema de gastos públicos locales. Y nos enfocamos en el tema de la eficiencia alocativa, es decir, y en externalidades. Tratamos de medir los mejores resultados que se pueden obtener cuando tenemos mejor gobernanza. En nuestro análisis empírico incluimos un número razonable de variables de control, como es el PIB per cápita, la densidad poblacional, si hay elecciones o no hay elecciones, si los gobiernos locales tienen poder para colocar sus impuestos y características sociodemográficas. Todas estas variables vienen de una revisión de la literatura, ¿no? Y restringimos nuestras observaciones pues, a aquellos países que son considerados que tienen procesos electorales competitivos. Utilizamos modelos de corrección de datos de panel para hacer nuestro análisis y los resultados esperados para poner a prueba nuestra teoría es que nosotros esperaríamos que la interacción entre el coeficiente de descentralización democrática e integración de partidos sea estadísticamente significativo y asociado con una mejor gobernanza o una mejor eficacia en el gasto público. La descentralización democrática genera incentivos para incorporar las demandas legítimas de los votantes. Y la integración de partidos llevaría a incentivos para que los partidos puedan coordinar sus políticas públicas cuando hay externalidades interregionales. Además, esperaríamos que el coeficiente de la descentralización democrática y la integración de no partidos pudiera estar asociado también con una buena gobernanza, pero el efecto de la descentralización democrática y la integración de partidos debería ser mayor, o sea, el coeficiente debería ser mayor en el caso de que sea positivo. Llevamos a cabo nuestro análisis. Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, que nosotros encontramos que la descentralización democrática y la integración de partidos tiende a proveer mejores resultados en cuanto a las tasas de deserción. Hay menores tasas de deserción en aquellas democracias con descentralización democrática e integración de partidos. Tenemos mejores resultados en la permanencia de mujeres en el quinto grado de educación. Tenemos mejores resultados en cuanto a eficiencia terminal. Aquí, por ejemplo, tenemos los resultados de los regresores de descentralización democrática y integración y no integración de partidos. Y en algunos casos encontramos que este coeficiente, además de ser significativo, es superior, que es precisamente lo que esperaría, que es lo que estamos planteando en términos de nuestra teoría. Cuando hacemos este análisis con respecto a ciertos resultados de gasto público de salud, pues encontramos que la descentralización democrática y la integración de partidos, o sea, aquellos países con elecciones locales y con integración de partidos, pues tienen que tener una tasa de mortalidad infantil más baja, un nivel de gasto público sobre el gasto total más elevada, mayores tasas de vacunación de hepatitis, y en algunos casos tenemos que este regresor en relación al caso de la integración de partidos es estadísticamente diferente de cero. Cuando hacemos este análisis para el caso de servicios de limpieza,
también encontramos diferencias positivas en relación, o sea, tenemos mejores resultados cuando tenemos elecciones locales, integración de partidos, para los servicios de sanitación en estos países, también el acceso a agua potable, lo cual estos resultados tienden a confirmar pues nuestras hipótesis teóricas, y aquí sí encontramos una evidencia un poco más contundente en cuanto a la diferencia de que la institución de la integración de partidos o la integración tiene un efecto diferenciado en el gasto público. Lo mismo para el caso bueno, aquí son otros resultados para cuando restringimos para ciertos periodos de la muestra. Y con esto concluyo. Nuestro trabajo constituye, en estos 3 documentos, constituye la presentación de nuevos modelos teóricos utilizando teoría de juegos que buscan tratar de entender si la descentralización fiscal puede llevar a los resultados esperados por el teorema de descentralización fiscal de Wallace-Oates. Y encontramos que no en cualquier democracia tener gobiernos locales puede mejorar el bienestar o la eficacia, el bienestar de la sociedad a través de una mayor eficacia del gasto público. Y esto, si ustedes piensan, es bastante intuitivo porque diferentes reglas electorales van a causar diferentes incentivos. Hay ciertas reglas electorales que en lugar de generar incentivos a los partidos, de seleccionar política pública para beneficiar al ciudadano promedio, pues tienden a generar gasto público polarizado, que busca beneficiar a minorías de la población. Y cuando eso sucede, pues el gasto público no es pareto eficiente, ¿no? Entonces, hay ciertas instituciones políticas que no necesariamente llevan a maximizar las ganancias del bienestar por la provisión de bienes públicos. En ese sentido, esas instituciones políticas pueden estar asociadas con fallas de Estado, ¿no? Porque tenemos esta narrativa, cuando hay fallas de mercado, pudiera haber la racionalidad por la intervención del gasto público, pero puede haber ciertas instituciones políticas que pueden llevar a un gasto público que no sea Pareto eficiente, y en ese sentido, si la eficiencia en el sentido de Pareto es un concepto importante para nosotros, pues había una falla de Estado también. Además de nuestro trabajo teórico, que nos permite comparar en qué ocasiones es mejor tener elecciones centrales que locales, también nos permite comparar si tenemos elecciones locales, en cuáles tipos de democracias las elecciones locales son más eficientes que otras, que es un trabajo que no necesariamente está tan desarrollado en la literatura. Y para poner a prueba, por ejemplo, una de las cosas que encontramos en este sentido, pues es que es más probable que la descentralización fiscal lleve a los beneficios esperados del teorema de descentralización, por ejemplo, en los sistemas electorales mayoritarios con integración de partidos y en los sistemas de representación proporcional con listas de partidos cerradas. Y finalmente, construimos un nuevo dataset, una nueva muestra que nos permite llevar a cabo un análisis comparado de estas instituciones. Y con esto termino y les agradezco su atención. Muchísimas gracias. Vamos a abrir este turno de preguntas y cuestiones. Entonces ahí, José Antonio, por favor. Sí, gracias, Larry. Gracias, doctor Ponce. Yo tengo un par de cuestiones. La primera, bueno, me pareció muy interesante el trabajo. Yo creo que explica muchos hechos estilizados, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, y también pensaba yo en la cuestión de México, que bueno, como decimos, ¿no? México mágico, hay cosas que evidentemente aquí en México ocurren y que no ocurren en Estados Unidos, que pudieran, digamos, a lo mejor alterar un poco los resultados del modelo teórico, y que luego tendría una repercusión evidentemente en el empírico. Y aquí es donde viene mi pregunta, ¿no?
evidentemente en el país tenemos, digamos, una influencia federal muy fuerte hacia los estados, ¿no? Eso está muy claro. Y yo creo que una de las, digamos, dudas que me surgen es si tenemos una heterogeneidad de preferencias, ¿no? Digamos, un tanto continua en el sentido de que podemos tener desde una preferencia A hasta Z, pero ahorita el país, por ejemplo, en México está muy polarizada. O sea, es decir, odias a AMLO, amas a AMLO. O bueno, estás a favor del gobierno federal, odias al... Ese tipo de preferencias muy polarizadas podrían alterar los resultados del modelo teórico. Sí, sin duda. Por ejemplo, uno de los supuestos que nosotros incorporamos es que los candidatos buscan maximizar la probabilidad de ganar una elección. Pero Whitman, un politólogo, enfatiza que a veces los partidos no necesariamente buscan maximizar los votos esperados en una elección, sino que una vez que ganan la elección pueden diseñar política pública para beneficiar a minorías en el electorado. Y entonces en ese caso los resultados son completamente distintos. De hecho, no los hemos desarrollado. O sea, ¿qué pasa cuando cuando los votantes no votan por su interés económico? Votan por una entidad de partidos o votan por un caudillo. Ya ven que en México parece ser que ese es un factor relevante, o por la popularidad. Y eso podría llevar a resultados completamente distintos, porque cuando tienes votantes que votan no por su interés económico, entonces los partidos pudieran tener a grupos de votantes que son leales y grupos de votantes que son antagónicos. Entonces, un partido nunca va a tratar es muy poco productivo tratar de ganar el voto, por ejemplo, para Morena, de un panista, por ejemplo, ¿no? Aunque la elección de 2018 evidentemente nos muestra que votantes que votaron por el PRI, por el PAN anteriormente, ahora votaron por Morena. Pero imagínense un panista, como se dice aquí vulgarmente, de hueso colorado. Pues independientemente de las políticas que haga Morena para tratar de traerlo, muy probablemente no va a votar por él. Y entonces cuando tienes a votantes leales, los partidos ya no tienen la necesidad de atraer, de buscar diseñar política pública para maximizar el bienestar del residente promedio. Y en ese caso los bienes públicos no son pareto eficientes. Entonces, todo este esquema donde aparecen como pareto eficientes desaparece. Y tampoco, sí hay una focalización, pero no para maximizar las ganancias de bienestar asociada con la diferenciación del gasto público local, sino porque quieres beneficiar a ciertos grupos en relación a otros. Y entonces ahí la pregunta va a ser, tienes diferentes opciones con imperfecciones, y allí el análisis sería cuál de ellos es menos imperfecto. Pero nunca lo desarrollamos. Lo que les estoy mostrando pues fue un esfuerzo de aproximadamente 7 años, y apenas ahorita como que estamos levantando la cabeza para ver qué más podríamos hacer, ¿no? Entonces celebro la pregunta porque me regresa a tratar de pensar en ese tipo de temas. Gracias. ¿Más preguntas y comentarios? Pues entonces yo. En la misma onda un poco de lo que estaba comentando Antonio, respecto, digamos, de fastidiar un poco el sistema, en el sentido de que realmente me gusta el trabajo, me convencen mucho los resultados, pero luego en la realidad, por ejemplo, vamos a tener ciertos efectos que lo único que van a hacer es complicarte la vida, pero que a lo mejor puedes utilizar para mejorar incluso, ¿no?, los resultados. A mí lo que se me ocurre es el tema de la movilidad, tanto de empresas como de personas. Es uno de los elementos que ocurre cuando tenemos políticas fiscales diferenciadas, es que a veces buscamos atraer, ¿no?, determinados elementos, lo cual podría ser contraproducente desde el punto de vista general, ¿no? Porque tenemos una empresa que estaría generando una actividad pagando unos determinados impuestos que luego pues nos ponemos a competir, bajamos impuestos y entonces tenemos la misma actividad económica pero con menos impuestos.
Pero también se me ocurre lo que ocurre en muchos lados, que es que yo desarrollo mi actividad económica a lo largo de mi vida en un determinado lugar, ¿no? Y luego me jubilo y me voy a otro, ¿no? Claro. Y entonces tienes una concentración de gente de determinada edad en determinadas zonas que luego van a controlar a veces el gobierno local, ¿no? O sea, porque el voto de estos jubilados se vuelve determinante, ¿no? Y obviamente ahí tienes unos intereses que son muy diferentes de lo que puede ser, por ejemplo, la población en edad de trabajar, ¿no? Claro. Y esa movilidad a veces genera problemáticas con el gasto público, sobre todo, por ejemplo, en sanidad. Uno de los elementos que se ven en ciertos sitios de que tú ves tu sanidad desbordada porque te llegan un montonal de jubilados de otro lado, ¿no? Y eso genera a veces unas problemáticas, ¿no? Yo creo que va a ser difícil incorporar eso, pero es una especie, digamos, de spillover, porque básicamente estamos hablando de un spillover, pero a través del movimiento poblacional, lo cual te afecta la población de votantes. Pero por lo demás, digo, me encantó el trabajo y esto es como simplemente una vuelta de tuerca adicional que lo único que hace es dar quebradeos de cabeza. Pero no, es mi comentario. Te agradezco la observación, Larry. De hecho es un tema muy importante. En alguna ocasión, porque yo me encargué de hacer la teoría y ellos hacer la muestra y hacer los modelos econométricos. Y en alguna ocasión intenté hacer eso y es muy complejo. O sea, incorporar eso, por ejemplo, en un modelo de votos probabilísticos, la movilidad, es bastante complejo. Pero no quisiera dejar Entonces, tienes toda la razón. Es un supuesto que la verdad, muy probablemente los resultados van a ser muy diferentes. Por ejemplo, se ha enfatizado que los programas de redistribución pues, deberían de ser llevados por los gobiernos centrales, porque precisamente cuando hay movilidad, los gobiernos locales pueden atraer a gente que busca aquellos estados que son más generosos en cuanto a sus políticas, y entonces, y además vas a ahuyentar a los ricos de la localidad. Y eso puede hacer que el gasto público de redistribución con gobiernos locales no necesariamente sea la mejor opción. Si te fijas, nosotros nos concentramos en bienes públicos, precisamente porque los temas de redistribución tenían que ser abordados tomando en cuenta estos temas de movilidad. Y no, lo intenté y estuvo muy complicado y dije, no, voy a asumir que no hay movilidad. Así es que si alguno de ustedes se quisiera animar y quisiera ayudarme con eso, yo le daría la bienvenida. Y ya también como elemento, digamos así, de vuelta de tuerca, el tema que es algo, digamos, muy real, ¿no? De que tenemos una campaña política, ¿no? Hay una serie de promesas políticas y demás, que luego nunca se cumplen. Sí. Y ahí como que nos va a trastocar mucho esto, porque, o sea, y eso es algo que yo veo en todos lados, ¿no? De que, o sea, se vota por un partido pensando que esta gente, por ejemplo, va a subir los impuestos y vamos a tener mejoras en educación y en sanidad. Los tipos luego llegan al poder, ¿no? Y no hacen esto, ¿no? Y ahí una de las problemáticas creo que deriva mucho del parlamentarismo. Entonces estamos hablando de modelos en los cuales lo que estás utilizando es un modelo presidencialista, si no me equivoco, ¿no? Y en muchos sitios lo que tenemos es que, bueno, le pasó a Obama con el healthcare, ¿no? O sea, el Obamacare, ¿no? Yo lo quiero implementar, pero pues te encuentras con que el sistema parlamentario te está impidiendo, ¿no? Llevar eso, ¿no? Entonces, ¿hay alguien que esté trabajando con modelos parlamentarios donde básicamente luego lo que tengas es una composición de cámaras y que luego básicamente tengas que decidir algo que en realidad no es del gusto de nadie porque tengo que buscar los votos de la Cámara para poder pasar esa política de gasto público? Sí, fíjate que sí incorporamos elementos de estos cuando en los modelos de representación proporcional, y las figuras que ahorita vienen a mi memoria que han trabajado más el tema de parlamentarismo es
Persson y Tabellini. Ellos tienen un libro donde comparan el gasto público precisamente tomando en cuenta estas características de los sistemas electorales. Y encuentran diferencias, precisamente lo que tú comentas en algunas ocasiones. Eso lleva a una inacción del gobierno, porque lo que promete una figura de gobierno podrá no necesariamente tener los votos para llevar a cabo esa promesa, porque no tiene el control del Congreso o del Poder Legislativo. Y la otra cuestión que también es importante, que yo creo que no he visto ningún modelo de esta naturaleza, es que muchas veces se ha enfatizado que es un problema de consistencia dinámica, o sea, que tus incentivos cambian ya una vez que eres candidato y una vez que eres presidente, o ya tienes suficiente público, ¿no? Y de hecho yo tengo una experiencia personal en ese sentido, porque en una ocasión nos invitaron a asesorar al candidato al gobernador por un partido, y mientras era candidato nos hacía caso en todo lo que nosotros le sugeríamos, ¿no? Porque les parecían buenas ideas. Y yo, una vez que consiguió la nominación, nunca más nos volvió a pelar. Entonces, efectivamente los incentivos cambian, y yo creo que aquí lo que es relevante es una mejor modelación de por qué los políticos cambian sus posiciones. ¿Es un tema de que engañan? ¿O es un tema de que hay shocks que cambian de información o de incentivos que cambian sus posiciones, ¿no? Y yo creo que aquí yo no recuerdo modelos que aborden bien, o lo abordan de cierta manera, que habría cosas más que explorar. Por ejemplo, los modelos de Whitman, que son modelos de competencia electoral, donde los partidos tienen preferencias por las políticas públicas. Entonces, ellos sí modelan muy claramente el efecto de inconsistencia dinámica. Mientras son candidatos, seleccionan la política del votante mediano, pero cuando ya ganan la elección, diseñan la política pública que beneficia a los activistas al interior del partido. Y entonces aquí sí hay estos elementos, ¿no? Pero yo creo que hace falta más trabajo en ese sentido. Yo creo que este es el libro, ¿no? Es este. Sí. El de Thorsten, el Persson y el de Tabellini. Exacto. Luego te lo pido. Sí. ¿Algún comentario, cuestión, pregunta adicional? ¿No? Pues muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por habernos acompañado, y ya Luis ha compartido aquí la constancia digital que mandarán igualmente por mail. Les otorgamos la constancia al doctor Raúl Alberto Porce Rodríguez por su participación como ponente con el tema titulado The Politics of Fiscal Federalism, Building a Stronger Decentralization Theorem, en el marco de los seminarios de economía, el día de hoy, 19 de agosto 2022. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo les agradezco la invitación, y pues tiene un amigo aquí en la universidad. Muchas gracias, doctor. Bien. Gracias, doctor. Que pasen buen día. Muchas gracias, buenas tardes. Yo me disculpo, tuve problemas técnicos durante la sesión. Entonces, pues la verdad es que no pude conectarme a tiempo para poder presentarlo, doctor. Muchas gracias por su presencia y esperamos verlo muy pronto por acá en Guanajuato. Muy amable, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto.